Buenos días a todos y bienvenidos al seminario de hoy. Hoy vamos a hablar de realidad aumentada aplicado al mundo industrial. Me llamo Jordi García y bueno, voy a hacer una breve introducción de la empresa por si hay alguien que no nos conoce. En primer lugar, pues un poco un pequeño resumen de quiénes somos, de nuestro origen y bueno, somos una empresa, un grupo que se dedica básicamente a ayudaros a vosotros las empresas a abordar esos proyectos que están relacionados con la transformación digital o la industria 4.0, que son un poco las tendencias actuales en el mundo industrial, ¿no? Y bueno, nosotros somos un grupo muy importante de personas con mucho conocimiento, que nuestra dedicación plena es a adoptar ese conocimiento que luego os podemos proporcionar a vosotros. Proporcionaros tanto las soluciones como el conocimiento para aplicar esas soluciones en el mundo industrial, ¿no? Eh, Como sabéis, estamos en diferentes localizaciones aquí en España y también en Portugal, Brasil y Turquía. Y bueno, como decía, nuestra clave como empresa o nuestra fuerza como empresa es desde hace mucho tiempo dedicarnos a estar por delante vuestro en el mundo de la innovación, poder adelantarnos y adoptar y conocer lo que está viniendo en el mercado para aplicar en el mundo industrial y todo eso ligado a esa transformación digital que, como decía, que es la tendencia que actualmente en el mundo industrial estamos aplicando en todas las implantaciones. Entonces, aunando esos dos conocimientos, pues nuestra propuesta que aportamos a las empresas es pues volcar esa innovación tanto en los productos, los procesos y en las personas. Y cuando hablamos de transformación digital, precisamente una de las partes importantes es en la transformación de esas personas, ¿no? De cómo a las personas les vamos a definir una nueva manera de trabajar y ese cambio cultural que implica, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? En cuando se hacen proyectos de este tipo. Otro de los puntos o los pilares importantes en las que nos apoyamos es en, en la complejidad que hoy en día tienen los productos, ¿no? Cómo los productos han ido evolucionando desde un carácter muy mecánico que tenían hace unos años a productos que ahora mismo son muy tecnológicos a nivel de software o hardware, ¿no? Y luego, como no, pues ni los productos ni las personas pueden trabajar sin tener unos procesos bien claros, ¿no? Y allí es donde está lo que llaman el hilo digital, que nos permite definir y hacer toda esa trazabilidad de cada uno de los procesos que se van ejecutando a lo largo de la definición de un producto, ¿no? Entonces, aunando todas estas, eh, digamos, transformaciones que van a aportar cada uno de estos ítems, lo que buscamos es apoyarnos en tecnologías que sean líderes y que nos permitan aplicar esas transformaciones a lo largo de toda la empresa, desde el departamento de ingeniería hasta la dirección general, ¿no? Y pasando por sobre todo, pues, por todos los departamentos de producción, calidad, postventa o incluso marketing y comercial, ¿no? Y para ello, pues, como decía, nos apoyamos en herramientas que son líderes de mercado y en este caso, pues sabéis que tenemos PTC, que es nuestro principal partner que tenemos y que además de hoy vamos a hablar un producto precisamente de PTC, que es Euforia. También tenemos desde ya hace muchos años, somos partners de ANSYS digamos, complementar todo lo que es simulación que nos puede aportar un líder mundial como es ANSYS. Oracle para toda la parte de gestión de proyectos de Oracle Primavera, HP como eh, para impresión 3D. Luego, desde hace ya un tiempo tenemos una división de Integral Software Factory que se dedica a desarrollar software para crear aplicaciones que complementen todas aquellas que ya tenemos y que mejoren la productividad en esa transformación digital que queremos hacer.
Y luego, por último, ya algunas herramientas más pequeñitas como el Keyshot para render, Split para arranque de viruta y MakeBot como una pequeña impresora más de sobremesa, ¿no? Y bueno, sin más introducción, voy a empezar a hablar del producto de hoy, ¿no? De Vuforia. Y antes de nada, pues hacer una pequeña introducción de lo que es realidad aumentada, ¿no? Supongo que, no sé si todos tendréis claro la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual. Y bueno, intentaré un poco introducir esa explicación y a partir de ahí hablaremos del producto de hoy. Bueno, la realidad aumentada al final es una tecnología que lo que nos permite es superponer información digital sobre el mundo físico, el mundo real, ¿no? En el caso que estáis viendo aquí en la imagen, pues esa moto está sobre una mesa real, ¿no? Entonces estamos viendo una moto que es digital sobre una mesa real. Ese es el concepto de realidad aumentada. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un poco fuera de lo normal, pero bueno, quería de una manera muy visual intentar explicar la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada, ¿no? Ahora sé que están haciendo Space Jam 2, la nueva película con LeBron James, pero bueno, aún no hay imágenes, utilizaremos la antigua. Digamos que a la imagen de la izquierda se ve a Michael Jordan en un mundo que es totalmente de dibujos animados. Es decir, él, todo lo que tiene alrededor o lo que está viendo alrededor es digital. ¿Vale? Eso es lo que pasa con la realidad virtual. La realidad virtual es la típica de que nos ponemos unas gafas que no son opacas, es decir, yo no veo el mundo real y mis manos las veo como digitales, o sea, son virtuales, todo lo que veo alrededor es virtual, es un mundo completamente virtual. Por eso, si habéis ido alguna vez a un entorno de esos de videojuegos o habéis estado en algún sitio de realidad virtual, normalmente te delimitan el espacio o incluso te sientas o te atan, ¿no? Porque si tú empiezas a avanzar, como no estás viendo nada, si hay una escalera, te podrías caer por la escalera, ¿no? Es el mundo virtual, todo es digital. En cambio, el mundo de realidad aumentada sería el caso este de la escena de la película donde están jugando béisbol y de repente aparece una nave de dibujos animados que aparece en medio como si fuese un holograma gigante, pues eso es lo que hace la realidad aumentada. O sea, yo estoy viendo la realidad y sobre la realidad lo que veo es algo que es digital, ¿no? Un holograma que es digital. Pues eso es de lo que vamos a hablar hoy, que es Vuforia. ¿Y por qué es tan interesante la realidad aumentada? Precisamente aquí tenéis un pequeño ejemplo muy gráfico de qué puede aportar la realidad aumentada a nuestro día a día y qué ventajas tiene, ¿no? A la izquierda, el típico navegador que tenemos todos en el coche, ¿no? Y yo el primero reconozco que utilizando estos navegadores más de una vez me he perdido. O sea, me he saltado, no he interpretado bien la salida, me dice que salga a la izquierda y hay dos calles y me equivoco de calle. Ese tipo de cosas pasan, ¿no? Porque hay un concepto que hay que interpretar, ¿vale? En cambio, en la realidad aumentada lo que busca es ponerte una solución que te simplifica esa interpretación. Y el caso que estamos viendo aquí es un proyecto piloto que existe realmente en el mundo de automoción, donde utilizando la luneta del coche, lo que hace es pintarte o dar la sensación de que te ha pintado la carretera indicándote por dónde tienes que girar, ¿no? Si yo estoy viendo a través del cristal y veo que me pinta la carretera una flecha gigante que me dice que gira a la derecha, estoy convencido que si me salto esa salida es porque no me ha dado la gana salir por ahí, no porque realmente no esté bien indicado. Entonces, la realidad aumentada lo que te reduce mucho es el esfuerzo de entender lo que te están explicando, ¿vale? Entonces, esa es la gran ventaja que aporta la realidad aumentada. Entonces, si ya empezamos a hablar, vamos a sacar todo, si ya empezamos a hablar un poco de qué nos va a aportar o qué vamos a ver en la realidad aumentada, pues bueno, lo primero que tenemos que poner encima de la mesa es un poco cuáles son la situación actual o cuál es lo que llamamos desafíos, ¿no? que la industria nos plantea, nos pone encima de la mesa. Y una de ellas es bueno, los trabajadores. Los trabajadores cada vez más es complejo tenerlos formados, es muy complejo la especialización de los mismos. Además, muchas veces hay mucha rotación entre de especialistas o de empleados. Y bueno, eso es un gran problema cuando tenemos que tener grandes profesionales con un conocimiento muy alto, ¿no? Otro de las situaciones típicas es
la complejidad de los productos. O sea, antiguamente, pues los productos eran con muy poca variabilidad. O sea, se diseñaba un producto y teníamos ese producto durante 10, 15 años en el mercado, con una variabilidad mínima. ¿Eso qué hacía? Pues que lógicamente los operarios lo podían montar con los ojos cerrados, ¿no? O los usuarios podían reparar eso con los ojos cerrados, porque siempre eran el mismo producto, ¿no? Pero hoy en día cada vez más el producto es personalizado, cada vez más el producto está en una constante rotación y eso hace que tenga que preparar documentación al uso muy especializada, ¿no? Y luego ya nos vamos al lado del cliente final, ¿no? El cliente cada vez es más exigente con todo, exigente con la documentación que le damos, exigente con el producto, exigente con todo. Al final, pues hace que todo esto, el ritmo es muy rápido, el ritmo es cada vez más acelerado y hace que tengamos que de alguna manera buscar solución a estos problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la tendencia que estamos viendo? Pues al final la tendencia es que los trabajadores o los empleados, la fuerza laboral, digamos, técnica, cada vez más está muy más distribuida, ha de ser ágil, eh, es muy variopinta y bueno, necesitamos pues de alguna manera darles herramientas que les facilite esas necesidades que ellos tienen, ¿no? Además, con la situación actual que ha pasado este año con toda la pandemia, bueno, año pasado y este año, pues muchos de estas necesidades se han acelerado. El poder digitalizar cierta información y no tener que a lo mejor desplazar a una persona constantemente para explicar, para enseñar, para hacer, pues hace la necesidad de buscar soluciones que podamos trabajar de manera digital, ¿no? Y bueno, ¿dónde podemos aplicar esta realidad aumentada? Al final la podemos aplicar en prácticamente todos los sectores, en todos los departamentos de nuestra industria, ¿no? Desde la definición del diseño, donde podemos utilizarlo como una herramienta que nos permita revisar diseños en formato de realidad aumentada, hacer un trabajo más colaborativo. Lógicamente en fabricación, hacer instrucciones de montaje, de procesos, de configuraciones, etcétera. Una aplicación que se está haciendo mucho es en el concepto de ventas y marketing, para la parte de enseñar el producto de una manera más moderna, de una manera más dinámica, con más opciones. Luego, toda la parte de postventa, inspecciones, identificación de componentes, bueno, montajes de reparaciones, etcétera, etcétera. Luego, lógicamente, en formación, también es quizás donde más se aplicaba en el pasado. En el pasado la realidad aumentada se utilizaba mucho en formación, eh, pero ahora ha ido diversificándolo al resto de la empresa, ¿no? Y finalmente en operarios que tengan que estar haciendo trabajos del día a día, pues tener instrucciones de esos trabajos en realidad aumentada, ¿no? Al final es intentar sustituir esa documentación tradicional por algo como lo que estáis viendo en pantalla, ¿no? Algo digital en la cual yo con mi tablet o un móvil o unas gafas puedo ver, pues como estoy viendo aquí, pues mira, aquí estoy viendo ahora todo el tema de advertencia de seguridad, estoy viendo información de componentes, estoy viendo mucha información sobre un producto real que tengo delante de mi vista. Y esa es la gracia, ¿no? Que estoy dando información digital sobre el producto que yo tengo delante, ¿no? Y sin necesidad de estar buscando entre toda esa documentación lo que yo tengo delante a ver qué es. Y encima, lógicamente, que tenga la misma configuración, ¿no? Posiblemente tendré algo genérico que tendré que interpretar, ¿no? Y bueno, al final, ¿qué permite a ese trabajador toda esa información? Le permite al final darle todo lo necesario para que sea más eficiente. Guiarle, darle más interacción con el producto, visualizar incluso información del producto sin necesidad de conectar ordenadores o pantallas, porque además esto lo podemos conectar con temas de IoT. Bueno, al final nos permite interactuar con el producto, ¿vale? De una manera muy dinámica. Hay, digamos, tenemos tres productos que hoy voy a focalizarme en el del medio, Vuforia Studio. ¿Vale? Voy a hacer simplemente una mención de los otros dos. Los tres utilizan la tecnología Vuforia. El primero sería el poder coger desde un Creo o desde Windchill, poder publicar en realidad aumentada
lo que tengo en pantalla, o sea, si tengo un Creo, pues si tengo en ese caso la moto, poder publicar eso, estaría pensado para, pues para reuniones de discusión de un producto, de cómo está quedando, de cualquier cosa, pues simplemente cojo el producto, lo visualizo, vale, es esto lo que me interesa publicar, lo publico, ¿no? Pues esto ya lo puedo hacer con Creo y Widget. El de la derecha, el Vuforia Chat, sería para dar ese mantenimiento remoto a los clientes, ¿no? Para poder hacer una videollamada donde lo que estamos viendo aquí, estos dibujitos verdes y amarillos, serían pues dibujos que yo puedo ir haciendo y que se enganchan, digamos, a la geometría que estoy viendo en pantalla, porque utiliza la realidad aumentada y entonces lo que hace es ha escaneado la zona, digamos, ha digitalizado eso en una especie de 3D que luego todo lo que yo voy dibujando pues va enganchado a esa geometría y a partir de ahí podemos hablar, podemos interactuar, hacer diferentes acciones, ¿no? Y por último, Vuforia Studio, que es la que hoy voy a hablar. Vuforia Studio consiste en una herramienta muy friendly, muy sencilla de utilizar, que nos permite hacer experiencia realmente aumentada sin, digamos, sin límite. Es decir, yo tengo a partir de unos modelos 3D, podré ir generando toda una interfaz donde además puedo añadirle información en 2 dimensiones, botones, puedo añadir documentos, vídeos, puedo añadir mucha cosa, mucha media que acompañe a ese producto, que luego ayude a reproducir toda esa información. Y esa información la reproduciré en formato realidad aumentada, pero además podré interactuar con esa herramienta. Y es una manera muy sencilla de hacer ese interface. De hecho, si lo llevamos por hacer un símil, para que sea muy fácil de entender, la manera de hacer una web, hay 2 maneras de hacer una web. Una web típica de nuestra empresa o de alguna afición que tengamos, ¿no? Podemos directamente coger un bloc de notas, por decir algo muy simple, y empezar a teclear en programación web, empezar a teclear, digamos, toda la web con pues, ir escribiendo texto a texto todo lo que es la estructura de la web, el CSS, etcétera, 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 o podemos utilizar herramientas que hacen webs. ¿Vale? Hay aplicaciones de Adobe que hacen webs, hay webs incluso que sirven para hacer webs. Pero, pues aquí estaríamos hablando de Vuforia Studio viene a ser algo parecido a esa web para hacer webs o esa aplicación para hacer webs. Es decir, nos da toda una serie de herramientas, de widgets, de elementos que puedo utilizar arrastrando y soltando y me permite hacer esa interfaz personalizado propio de mi empresa, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo es un poco acelerado, pero que veáis. Esta es una interfaz de Vuforia Studio. Entonces, lo que me permite es, ahora lo veréis aquí, es una aplicación donde yo voy a ir arrastrando cosas. Como veis, arrastro, selecciono, elijo. No tengo que estar programando, ¿vale? Sino que yo elijo, suelto. Es como aprender una herramienta más de trabajo. Entonces, simplemente yo voy seleccionando, voy haciendo y voy avanzando. Creo botones, le digo a ese botón qué acción tiene que hacer. ¿Ves? Quiero que cuando le dé aquí haga un play. Vale, añado un sensor, este sensor tiene esta estética, digo que voy a buscar los datos a no sé dónde, pero todo es selección, arrastro, suelto, selección, arrastro, suelto, ¿vale? No hay, y ya está. Y a partir de ahí ya publico y ya tengo el resultado, ¿vale? Eso hace que sea muy sencillo de generar experiencias, ¿vale? Y aquí tenéis el resultado de una hecha con Vuforia Studio. Vamos a dar al play. Eso sería un ejemplo. Un ejemplo donde lo que hace primero es leer un código de barras, hay una aplicación que lee código de barras, luego me aparece esto que lo que me va a hacer es, quiere detectar el modelo, cuando ya lo ha detectado lo ha cargado, y ahora ya todo lo que estáis viendo, esas flechitas que se ven ya son parte de la aplicación que yo he hecho, esos sensores que me aparecen ahí, que me están dando información, tengo una serie de botones que voy clicando, pues ahora me enseña toda la zona de seguridad, todas las precauciones que debo tener. Fijaros, muy gráfica, no me es necesario hacer un documento complejo de eso. Y ahora me está diciendo pues instrucciones, por ejemplo, de montaje o de reparación. Pues si quiero cambiar no sé qué, pues ¿qué tengo que hacer? Pues mira, me avisa de que tengo que apagar
el elemento, tendré que necesitar esas herramientas y bueno, y a partir de aquí ya interactúo. Pues le doy aquí y veo algo que se está moviendo que no es real, simplemente es en realidad aumentada, aparece la mesa de trabajo donde voy a trabajar, las herramientas que voy a necesitar y ahora voy viendo la operación. Claro, esta ilustración 3D que estamos viendo se alimenta del Illustrate, que es una herramienta que nos permite hacer ilustraciones tanto en imagen como en animación para utilizar, por ejemplo, en documentación o, en este caso, utilizar para Vuforia Studio. Directamente cargamos esa ilustración que ya está hecha con Illustrate en Vuforia Studio y lo que hacemos luego simplemente es decirle que actúe cuando le damos al botón y la posicionamos en el espacio. Y ahora estamos viendo pues cómo está haciendo ese cambio de elementos y ahora finalmente pues lo acabará de fijar con los TITE y fijaros, es un entorno pues que yo en el entorno real estoy viendo lo que debería hacer, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya veo cómo se acaba de montar los elementos y finalmente pues cierro esto con incluso me indica pues el apriete que tengo que hacer y bueno, y acabaría de montar. Una de las ventajas que tiene el Vuforia Studio, he dicho que es como una web para hacer esa aplicación, ¿no? Es una aplicación para hacer realidad aumentada. Además, el Vuforia View, que es lo que estáis viendo aquí, es una herramienta que es con la que reproduzco esa realidad aumentada. Y esta herramienta con la que lo reproduzco ya es una aplicación que podemos descargar pues, con el Google Apps o con el de Apple, o sea, podemos descargar la app directamente de allí. Por lo tanto, no hay que desarrollar la app para el móvil, ¿vale? Que es otro gran problema que suele haber cuando utilizamos tecnologías donde todo es programación, ¿no? Bueno, al final, lo importante de Vuforia Studio es que es un entorno muy amigable, ¿vale? Muy sencillo de utilizar. Al final, es como aprender un software más de CAD o algo incluso más sencillo, ¿vale? Entonces, hace que sea muy eficiente, que sea muy rápido poder tener, eh, digamos, poder tener resultados tan visuales como los que estáis viendo en este caso del ejemplo de la moto, ¿no? Podemos alimentar con información 3D, con vídeos, con imágenes, con diferentes elementos. Y no se necesita conocer programación. Permite hacer ciertas acciones de programación que incrementan quizá la funcionalidad, pero no es necesario conocerlo, ¿vale? Entonces, si vemos un poco cómo funciona, el funcionamiento siempre es el mismo. Tenemos un origen de datos que pueden ser de origen CAD. Si son de origen CAD, pueden ser de otros CAD. No hace falta que sean de Creo Parametric. Podemos venir de SolidWorks, podemos venir de otros CADs. Si queremos darle animación, pasaríamos por Creo Illustrate. Y a partir de ahí lo llevamos a Vuforia Studio. Además, podemos llevar todo aquello que podamos necesitar de más. Links a webs, PDFs, imágenes, vídeos, lo que sea. Una vez estamos en Vuforia Studio, ahí creamos la funcionalidad. Hay toda una serie de widgets que se llaman, que son elementos que vamos utilizando. Son pequeñas cajas de programación que vamos arrastrando y soltando y ya nos da la funcionalidad. Entonces, creamos toda digamos, ese entorno. Podemos alimentarnos de temas de IoT, de conectividad a través de ThingWorks, de tal manera que además de estar viendo el ejemplo que veíais antes de la máquina, donde salían unos círculos que venían con unos números que te decía velocidad o te decía temperaturas, cosas de esas, que está obteniendo directamente de la propia máquina que está sensorizada. Y todo esto, una vez desarrollado, lo enviamos al servidor, digamos. Puede estar en la nube, puede estar en vuestras instalaciones. Y con Vuforia View lo que hacemos es acceder al servidor y visualizar esa información. Entonces, un poco qué forma parte, cuáles son los elementos que forman parte de una buena experiencia de realidad aumentada. Pues son el objeto físico, ¿vale? El objeto real que tenemos allí, delante de pantalla. Podemos hacer realidad aumentada sin objeto real. ¿Vale? El caso que habéis visto de la moto era una moto totalmente virtual. El caso que habéis visto de la máquina era una máquina real donde superponíamos imagen digital, ¿no? Luego, hace falta
ese elemento virtual, ¿vale? El CAD, las imágenes, los sensores, etcétera, etcétera. Creamos ese interface, esos botones, ese aspecto visual, y lo superponemos todos para tener un resultado, para tener una experiencia que se llama experiencia de AR. Esa experiencia es la suma de el objeto físico, el objeto, toda la información digital, más la operativa, es decir, los botones, las imágenes, el que le demos aquí haga algo, el que hay una barra que deslizamos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es la manera de crear una experiencia o todos los elementos que forman parte de una experiencia de ese tipo. Además, también es importante que podemos utilizar muchos tipos de dispositivos. En los más habituales, dispositivos móviles, ¿no? Tablets o teléfonos móviles. Es independiente de que sean de tipo de iOS, Android o la Surface de Microsoft, ¿no? De todas ellas tenéis la aplicación Vuforia View que la podéis descargar y podéis ver. De hecho, si os descargáis Vuforia View podéis ver ya ejemplos, porque hay ejemplos que podéis utilizar en vuestro móvil o en vuestra tablet para poderlo visualizar. Pero además podríamos conectarnos a experiencias reales que tuvierais creadas, ¿no? Conectaríais al servidor y descargaríais vuestras experiencias. Además podemos utilizar gafas 3D, las HoloLens en este caso. Las HoloLens de Microsoft, tanto la versión 1 como la versión 2, que nos da una experiencia como mucho más inmersiva, ¿no? Porque al final tengo las manos libres y puedo ver esa experiencia, ¿no? Como haría con el móvil o la tablet, pero en este caso con las manos libres. Y finalmente, los modelos de gafas 2D. Las gafas 2D son aquellas que solo tienen normalmente esto de aquí, esto que se ve, este brazo, donde delante lo que tienen es una mini pantalla, y esa mini pantalla con uno de los ojos lo podemos ver, ¿vale? Luego veremos un ejemplo de cómo se vería esa información. Lógicamente, a diferencia de estos dos, lo que vemos es información 2D. No vemos como aquí que vivamos como una especie de holograma, ¿no? De información 3D. Aquí solo vemos información 2D, pero bueno, luego veréis un ejemplo. Entonces vamos a ver diferentes ejemplos de usabilidad o de aplicación de Vuforia, ¿no? Por ejemplo, este caso es una empresa que se llama Atlas Copco, donde vamos a ver un ejemplo pensado en formación, ¿vale? Un departamento de formación. Pues esa persona con una solo lens se pone esas gafas y está viendo cómo ha de montar ese conjunto, ¿vale? Todos los elementos que lo forman parte y cuáles son los pasos a seguir. Y puede verlo, él se puede mover, desplazar, se puede acercar, alejar, verlo desde un lado, del otro, repetir el movimiento, está viendo piezas en colores, podemos jugar con los colores para identificar las piezas que estás trabajando, las que no, y podemos ver toda la información con todas las herramientas, los pasos a seguir, textos, fotos. Creamos como un aula virtual donde podemos enseñarle a esta persona pues todo lo que hay que hacer, ¿no? Antes de que se vaya a su lugar de trabajo y se ponga a hacerlo, ¿no? Pues esto es un caso real de un cliente real que utiliza la realidad aumentada para formar a su equipo de personas, ¿no? Otro ejemplo, más pensado en el entorno de servicios, donde lo que buscamos es darle al técnico todas las herramientas necesarias para acceder a la información. Y en este caso, pues es un operario, también, en este caso utilizamos también las gafas, podríamos utilizar un móvil o una tablet, y lo que accede es al producto, a la máquina, y fijaros que es como si tuviese un gran ordenador conectado a la máquina y estuviese viendo la información del ordenador, ¿vale? Está viendo lo que hay que hacer, incluso pues ha creado una web para comprar los recambios, puedo ver cómo hacer ese montaje, puedo ver información adicional. Bueno, digamos que es toda una interactividad muy grande contra el producto, ¿no? Puedo ver sensórica a tiempo real, etcétera, etcétera. Otro ejemplo sería más de cara a un marketing, por ejemplo, ¿no? En producto, pues en este caso una bicicleta, pues oye, puedo ver los componentes que forman las características de la suspensión, puedo ver incluso cómo es la suspensión por dentro, incluso podría ver cómo ajustar esa suspensión, ¿no? Pues ya tienes aquí las características y cómo debes montar o desmontar esa suspensión o ajustarla o cambiar algún elemento, ¿no?
y puedo seleccionar incluso elementos y me dice cuál es, por si tengo pues si me ha roto uno o por si tengo que saber alguna información. Esto sería un ejemplo también real, muy pensado en casos más marketingianos, ¿no? Y bueno, y aquí ya tenemos uno muy, muy interesante que está hecho para Volvo, donde la interactividad con un motor, ¿vale? Entonces es un operario que tiene que ver todo un tema de inspección, ¿no? Entonces puede ir viendo los pasos, pues está comprobando de que, vale, pues y a medida que va dándole el ok, además podemos interaccionar con los sistemas de la empresa para que vayan quedando constancia de que se ha inspeccionado, ¿no? Pues aquí está haciendo las inspecciones de los diferentes elementos y va diciendo pues si va todo ok o todavía tiene que probar de que este elemento, vale, está ajustado, siguiente, pues vale. ¿Qué más tengo que hacer? Pues aquí tengo que comprobar de que esto está bien montado. Oh, pues si no está, pues oye, no está. ¿Y que tengo que decir la razón? Pues falta el material, ¿vale? Entonces puedo ir interactuando con el producto. ¿Vale? Pues me dice que necesito esta herramienta, pues cojo la herramienta, actúo, ok. Y ahora el siguiente paso, pues es ver que la etiqueta está bien, está puesta. Como veis, puedo hacer todo un control de calidad y bueno, me dice el problema que ha habido, que hay uno de 7 que se necesita reparar. Bueno, faltaba básicamente montar esa pieza. Y bueno, por último, os enseñaría el caso de las gafas 2D, ¿no? Es un ejemplo de montaje con unas gafas 2D. Entonces aquí en Vuforia Studio le haríamos lo mismo. En este caso elegiríamos que queremos hacer una experiencia de tipo 2D gafas. Entonces la funcionalidad disponible es un poco más limitada. Y bueno, y aquí lo que voy haciendo es lo mismo. ¿Qué datos quiero ver? Y lo mismo. Voy buscando esos datos, los muestro. O sea, no tengo que programar. Tengo que siempre seleccionar cosas. Selecciono, vale, aquí quiero ver la presión, aquí quiero ver el no sé qué, aquí quiero ver el no sé cuánto, ¿no? Y tengo una serie de botones que hacen o deshacen ciertos elementos. Aquí quiero ver el valor. Bueno, voy configurando esa aplicación. Una vez configurada, vamos a avanzar un poquito. Bueno, puedo ver aquí añadir un fichero, un link a no sé qué. Le digo a dónde quiero ir qué quiero ir a ver, cuál es el texto del botón, perdón, la estética del botón. Le digo qué fichero quiero cargar. Ahí lo tengo. Ya veis que es simplemente seleccionar, arrastrar, publico, ya lo tengo. Y ahora vais a ver en una pantalla a la derecha pequeñito, eso que veis ahí, sería lo que vería esa persona a través de su pantalla, a través de ese. Entonces, por voz le puede hablar a la pantalla, entonces está viendo lo que tiene que hacer. Pues mira, has de coger esta pieza y ponerla allí y fijarla con esa pieza naranja que tienes arriba. ¡Pam! Vale, pues ya tengo la posición. Le daré continúe y voy viendo el paso a paso. Ahora tengo que poner el cable de la derecha y el cable de abajo siguiente. Entonces voy viendo ahora dice que tengo que darle en el software, tengo que darle aquí al OK y comprobar, y estoy comprobando los datos. Entonces, como veis, podemos interactuar de muchas maneras posibles. Bueno, en el fondo lo importante es que el mundo evoluciona y que las opciones ya están aquí y bueno, en este caso Vuforia es una herramienta que nos va a permitir eh, eh, en esta nueva normalidad nos va a permitir darle un poder, una fuerza a nuestros trabajadores que nos permita pues ser más productivos y mejorar en funcionalidad, ¿no? Dos cosas antes de que si queréis hacer preguntas. Una es, bueno, tenéis aquí los siguientes seminarios que vamos a hacer. La semana que viene vamos a hablar de OnShape, que es una herramienta que nos permite hacer diseño CAD en la nube completamente, sin necesidad de tener un hardware dedicado. Y por último, hay una serie de sesiones de 30 minutos donde vamos digamos, a ayudaros a que seáis expertos en fabricación aditiva, que directamente HP ejecuta para todos nuestros clientes. A partir de aquí, si tenéis alguna pregunta, bueno, otra cosita, tenéis una encuesta, por favor, que os pediríamos que cuando acabáis la sesión rellenaseis, porque siempre nos ayuda a mejorar. A partir de aquí ya, dudas que podáis tener, voy a si acaso poner
por si alguien, aparte tenéis mi correo electrónico, por si alguno quiere a través de correo electrónico contactar conmigo. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Em, si hay alguna pregunta, supongo que me lo dirán o me lo enseñarán. Si no, como os decía, tenéis mi correo, podéis enviarme un correo y yo encantado de responder. No me han dado visibilidad a las preguntas, entonces no sé si hay alguna. Si no, como cuando acaba la sesión quedan registradas, lo que haré es revisarlas y si hubiese alguna, la respondería directamente. Si veo que es una pregunta interesante para todos, os la respondería a todos, porque si es interesante para el conocimiento general, os la enviaría a todos. Si es algo muy particular, pues le respondería a la persona que haga la pregunta. Y bueno, por mi parte nada más, agradeceros vuestra presencia y bueno, nos vemos en otra sesión. Muchas gracias y buen fin de semana.